Banda, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabio con la Copa una vez más. Un episodio que nos acerca otra vez al más importante, al episodio 100. Y esta noche comparto mesa con mi amigo David. ¿Cómo estás, David? Bienvenido otra vez. Tiene como 3 horas que no nos habíamos visto. Vale, oye, pues esta vez nos acompaña alguien con el que podemos analizar un tema y varios que son un poco entre esoterismo, entre un poquito la cuestión social, un poquito de experimentación también, de ingeniería y demás. Y pues está con nosotros, que se presente solito aquí el señor. ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Yasmani. Me pueden decir Atarum, que es mi nombre real antes de venir a este plano que es la tercera dimensión. Yo vengo de una cuarta, una 4.5, porque en televisiones hay subdivisiones, pero bueno, aquí estoy. Ok, bienvenido. Bueno, hermano, pues antes de entrar a esos temas y a que nos aclares el punto, cómo funciona eso que de los planos es muy interesante porque permea y es algo que está en estudio y está en desarrollo y bueno, hay una parte en la que la sociedad está sobre eso. Vamos a empezar con un tema que justamente me interesa por el perfil que tú tienes. Eres maestro y también te dedicas a estudiar temas del esoterismo y relacionados a lo que comentaba. Lo que queremos platicar contigo, ya que te dedicas al estudio del esoterismo, que te dedicas al estudio de muchas cosas relacionadas con los planos, relacionadas también a cuestiones de ingeniería social y pues bueno, a otras cosas que poco a poco la gente se va dando cuenta. ¿Qué opinas de la Navidad? Es un evento, es un ritual social muy hecho para solamente generar ese movimiento social y económico, político. ¿Qué hay detrás? ¿De dónde viene? Mi teoría es que por supuesto tiene un trasfondo que es religioso, que viene del paganismo, que se junta con cuestiones de nacimiento acordado, ¿no? De la fecha en la que Jesucristo debe haber supuestamente nacido o no, y con una cuestión solar también. Entonces, bueno, a ver, ¿qué nos puedes dar en esto? ¿Tú qué opinas? Bueno, vamos a comenzar. Yo creo que va a ser mucha información porque se relacionan muchas cosas, ¿no? Bueno, vamos a contar a partir de que el 12º mes no es diciembre, es el número 10, es el diciembre 10º. El año comienza en primavera. Entonces, en rituales sumerios se le llama el ascenso de Anu el número 10, que es el dios Ahura Mazda. Entonces, Ahura Mazda, como los autos que son Mazda, tiene un simbología de un sol negro que se llama Samash negro. Entonces, Ahura, que es el rey Anu, que digamos que es el creador de todo lo que somos nosotros como híbridos, asciende por medio del sol, que es energético. Hay una energía que está en el centro de la Tierra que les llaman energía Bril o un sol negro. Entonces ellos utilizan ese tipo de energía, la luz solar, la energía Bril, como portales. Entonces es un ritual muy fuerte, porque primero vamos a empezar de que Ahura Mazda o el rey Anu es Saturno. Muchas personas hablan del 666, pero realmente no saben lo que significa. Entonces vamos a contar de que Saturno es el 6º planeta. Los rituales de Saturno se hacen en la Saturnalia, que es el sábado, que es el número 6 dentro de la semana, ¿no? Y si nos vamos a Saturno, en el orbe, en la punta, hay un hexágono, que es el portal por el cual canalizan la energía y llega hasta Saturno, y es desde que ellos se alimentan de ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Ellos quiénes? Los dioses antiguos, los dioses sumerios. Según esa visión. Sí. Ok. Bueno, ¿y cómo es que ocupó la Iglesia Católica o el ser humano para hacer empatar esa cosmovisión? Bueno, mucho se habla del nuevo orden mundial, ¿no? Okay. Sin embargo, el nuevo orden mundial ya está establecido desde Roma. Para poder utilizar el antiguo orden mundial, se utilizó el dinero y la religión. Entonces, el rey Constantino lo que hizo fue acomodar antiguos escritos que son de Enuma Elish, que es la Biblia original. Por eso es que hay tantos relatos de inundaciones en muchas culturas, ¿no? Entonces, no solamente es bíblica. De hecho, pues la Biblia tiene demasiadas modificaciones, ¿no? Es una Biblia, digamos, hebrea que se quiere entender como mexicana o en español, ¿no? Por eso he tenido tantas modificaciones. Entonces,
El rey Constantino utiliza este tipo de cuestiones del paganismo de los dioses sumerios y lo acomoda para estas fechas en rituales solares dirigidas al rey, ¿no? Bueno, Jesús no es el único que nació un 25 de diciembre, ¿no? Por ejemplo, bueno, hay otro tipo de religiones paganas, por decirlo así, religiones, ¿no? O prácticas paganas, que así lo califica la Iglesia Católica, lo calificó en su momento, y todo pareciera que incluso Ra creo que también incluso tiene una cuestión relacionada a esa fecha. Entonces, a mí siempre me ha parecido que eso es una farsa, ¿no? Es una cuestión de manipulación. Y curiosamente en estas fechas, ¿no? Bueno, no en estas fechas, pero en esta época, la Iglesia Católica del Ser Humano utilizaron eso como un mecanismo para poderle dar sentido a muchas cosas y quizás de fondo pues también se perdieron otras, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que ha funcionado? ¿Crees que es un orden válido? ¿Crees que la gente debería cambiar esas costumbres? ¿Crees que debería dejar de celebrar la Navidad y poner un arbolito? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, así como mencionabas de Ra es el rey Anu, es el dios solar, ¿no? Todas, digamos que los rituales que utiliza la iglesia vienen de Egipto. Todas las oraciones terminan en amén, que dicen que significa así sea. De hecho, originalmente es Amón Ra. El sistema solar tiene 3 entidades que lo manejan. Uno es Baal, Moloch y Amón Ra. Entonces, es una celda prisión muy grande dentro de todo el sistema. Porque pues vamos a hablar que también los reptiles se creen los dueños de la galaxia, ¿no? Pero sin embargo ellos no saben qué hay más allá de esta galaxia. Su tope es la galaxia. Y los Anunnaki pues están controlando lo que es el sistema solar. De hecho, este tipo de religión, la que tenemos ahorita, se ha ocupado antiguamente en Marte y en otros sistemas. Y ha funcionado siempre con las mismas entidades que aunque parece... es muy... es muy sensible el tema, ¿no? Pero estos santos, estos dioses, pues son sumerios. Ok, y justamente en esa parte sumeria hay un libro que se llama El libro perdido de Enki, precisamente, y trata, y bueno, más bien dicho, de lo que trata es igual la historia de los Anunnakis y cómo vienen de su planeta, que tiene un problema y que lo que requieren es el oro para poder sobrevivir, etcétera, ¿no? Y para arreglar algunos detalles. Aquí la cuestión y lo que me llama es que el inicio o el génesis de ese libro es muy parecido al génesis de nosotros en algunas partes. Incluso esa frase de hechos a imagen y semejanza, a mí cuando lo leí, debo aceptar que no he terminado de leerlo, pero es cuando llegué a esa parte entendí por qué se referían a que los sumerios pues tal vez fueron los primeros instaurados dentro de lo que pudiéramos llamar, ¿no? en las ideas, pues los primeros híbridos humanos, ¿no? Ya como sociedad que dejaron, ¿no? Hay un poco, por supuesto, de fantasía, hay un poco de fábula, pero ¿cómo ves eso? ¿Cómo ves esa paradoja, ese paralelismo entre la Biblia, el Génesis de la Biblia y el libro perdido de Enki, hablando del libro sagrado de los Anunnakis? Bueno, es que lo que pasa es que el libro perdido de Enki todos nos basamos en Setares Sitchin, ¿no? Y Setares Sitchin, cuando estaba traduciendo las tablillas sumerias, en las partes que estaban quebradas o rotas, él trataba de acomodar palabras ahí como para que se hiciera la historia, ¿no? Realmente los libros que son originales son los de Federico Lara Peinado, que él, por ejemplo, no encuentra la tablilla sumeria, no hay nada y él solamente pone puntitos, ¿no? No te hace toda una historia, una fábula de qué pasa esto y las familias y cómo se pelean. Sin embargo, sí es real, o sea, sí es real lo que dice Setaria en el sentido de que, pues, todo este Génesis, pues, es el Enuma Elish, ¿no? O sea, ¿el Enuma Elish es de ese autor? No, Enuma Elish viene de Sumeria y significa desde los cielos. Ok, ¿y qué libro es del que hablas? ¿Cómo se llama el libro de la Enuma Elish son las tablillas sumerias. Ok. Son escribas, son las personas que hacían todo en cuneiforme. Ok. ¿Crees que de alguna manera la gente tendría que conocer para poder quizás romper con ese paradigma religioso o ya estamos instaurados en una comodidad social así de, pues ya como está chido porque pues ya lo entendí, no pasa nada? Es que es muy difícil que la gente entienda, ¿no? O sea, les puedes decir, les puedes dar las pruebas, les puedes explicar y por más sentido que tú tengas o les puedes decir, no lo va a entender. Tienen un primado ya negativo completamente arraigado y no lo van a entender o lo van a sentir tan intrínseco
que parece que ellos sienten que los estás agrediendo. Entonces te lo van a rechazar completamente todo. ¿Qué es lo que entonces nos está pasando como sociedad? Algunos intentamos o intentan despertar y otros seguimos adormecidos en la comodidad. ¿Hacia dónde crees que nos lleve esa parte en cuestión de creencia y consecuencias sobre eso? Pues es que muchos hablan de la próxima ascensión a la cuarta dimensión, ¿no? Hay un libro que es para niños, ¿no? Supuestamente que es Ami, el libro del niño de las estrellas. Y habla de la cuarta dimensión, ¿no? Y en esto pues, le preguntan a Ami que quiénes están en la cuarta dimensión y él dice que muchos ya están en la cuarta dimensión sin saberlo. Entonces, como está tan arraigado todo este sistema que funciona, porque aparte funciona muy bien, la gente lo hace a un lado y ellos mismos no pueden despertar, o sea, se quedan establecidos en el sistema y hay muchas personas que tú vas y les preguntas, no saben ni por qué nacieron, nunca se preguntan qué hacen aquí, no se preguntan absolutamente nada. Nada de nada, ni siquiera se preguntan por qué estoy viendo las estrellas siempre en el mismo lugar, el posicionamiento de todos los días lo mismo, o dicen, no, es que la Tierra se mueve, pero yo no lo siento, y dicen que sí se está moviendo, ¿no? Hay muchas cosas que ni siquiera se lo pueden preguntar, entonces el sistema ha cumplido su función. Oye, ¿y tú cómo es que te empezaste a hacer esas preguntas? O sea, ¿cómo llegaste a esos temas? ¿Cómo te metiste poco a poco a la cuestión del esoterismo, de cuestionar, de ver qué había detrás de los rituales sociales y todo esto? Pues yo creo que siempre fue la curiosidad, ¿no? Siempre fue el interés. Yo de niño pues me empecé a dar cuenta de muchas cosas que veía, que yo sentía o que me daba cuenta de que los demás no lo podían ver, no lo podían percibir. Yo, no sé, con 8 o 9 años ya me estaba preguntando muchas cosas del cosmos, digamos, ¿no? Y así me fui. Y la primera vez que tuve conscientemente digamos, mi primer avistamiento o un contacto ya más real fue a los 16 años, que ya vi un ovni como a la altura de 20 metros. Y ¿Dónde? Fue aquí en la rotonda. ¿En la rotonda? Sí, arriba de la rotonda. ¿Pero cómo es que tú lo viste y otros no? ¿Cómo funciona esa parte? De hecho, lo vimos como 6 personas. Okay. Y lo vimos así, era un ovni luminoso, chico, yo creo que como, no sé, 5 metros, okay. 5 por 5. Y estuvo girando ahí, arriba de la rotonda, y de repente se fue como en un segundo, desapareció. Wow. ¿Y no salió eso en ninguna noticia ni nada? No, lo vimos de madrugada, es que yo estaba trabajando en banquetes, trabajaba en eventos de noche. Entonces ya eran como las 3, 4 de la mañana, ya había terminado el evento. Y en el momento en que salimos a dejar todas las cosas a la camioneta, fue que apareció. Oye, una pregunta regresando tantito al tema histórico de la cuestión de la Navidad y los rituales sociales. Tú mencionaste los reptilianos, Anunnakis y demás. ¿Se fueron, se quedaron o sigue habiendo en la Tierra seres que podemos llamarles extraterrestres? Pues los relatos sumerios hablan del lapso, ¿no? Si nos vamos al Popol Vuh, hablan de cómo está la Tierra intraterrena, ¿no? Okay. Y todo ese tipo de cosas. Ellos no van ni vienen, ellos están. O sea, es como si tú tuvieras una granja de gallinas, tú no te vas a ir a presentar con cada una de tus gallinas, ¿no? Tú estás allí y las gallinas se preguntan quién eres, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Ellos, como son interdimensionales, o bajan la densidad o la aumentan, pues tú los ves o no los ves, si ellos quieren, ¿no? Y para ellos, como ellos no consumen como nosotros comida, alimento, ellos son energéticos, ¿no? Como el universo, es vibracional. Entonces, ellos solamente están. ¿Ellos deciden a quién se manifiestan o hay algún tipo de personas que ya tienen ese don o son las víctimas o son los elegidos? ¿Cómo lo definirías, por ejemplo? Y aquí ya vamos a entrar a terrenos pues quizás más personales, pero que tú ya has platicado en otros espacios públicos, ¿no? Con Yohanan, que es un gran investigador, tiene mucha dedicación a eso. ¿Tú qué opinas desde tu propia experiencia eso? Hay de todo, o sea, porque tú puedes estar despierto, o sea, trae la configuración, tú a lo mejor ya estuviste en una quinta dimensión y quieres llegar otra vez aquí a volver a vivir la tercera dimensión, ¿no? Entonces tú ya vienes con esa cuestión ya programada, ¿no? Y ya tienes contacto con otros tipos de seres. De hecho, yo te puedo decir que he visto a seres de Orión y Sirio y pues no me he comunicado con ellos, solamente los he visto, pero he visto muchas cosas que tienen tecnológicas, ¿no? Cómo utilizan aditamentos que tienen en su propia ropa para desaparecer y subir la densidad y bajarla. También, pues, si tú eres una persona que consume alcohol o es depresiva, todo ese tipo de cosas, lo más seguro es que se alimenten de ti los grises, ¿no? Porque la burbuja energética baja,
tienen fracturas y entonces entran y te empiezan a chipear. Lo más fácil para que te puedan alimentarse ellos es que te metan chips. Tú ni siquiera te vas a dar cuenta cuando te lo metan. Entonces, ahora sí, ¿no? Eso no vas a reírte, ¿no? Y disfrutar. Estás estudiando y ni cuenta te das. Ni cuenta te das. Porque de hecho cuando te abducen, como el tiempo es relativo, o sea, tú no vas a Marte y dices, ya son las 8. O sea, el tiempo solamente existe aquí en espiral, ¿no? El tiempo que estableció Enki por medio de la luna. Entonces, el tiempo es aquí. Por eso dice la Biblia que los dioses, cuando regresaron a ver a sus hijos eran más viejos que ellos. Porque aquí se te oxidas por medio de la atmósfera. Antes del diluvio no había atmósfera. Pero como había muchas ya homínidos que ya Yahvé no quería, o Enlil, entonces mandó el diluvio, por eso el eje de la Tierra está a un lado. Oye, en ese sentido, entonces, todos los que tenemos como dioses, profetas, Buda, en fin, no voy a ponerme a enumerar todos, pero ¿vienen de una estirpe extraterrestre o fueron parte de alguna raza alienígena? Sí, mira, si nos vamos tan siquiera al libro de Siddhartha Gautama, bueno, Buda era un híbrido, y él de hecho encontró la iluminación junto a un árbol. Ni siquiera fue con religión, ni siquiera fue con los mismos monjes, ¿no? Él solo encontró el nirvana. Ok, pero por iluminación, ¿qué entendemos? O sea, porque pues, se entiende el equilibrio y obviamente la paz casi absoluta, ¿no? Okay. Pero no sé cuál es el proceso, o sea, ¿a qué referimos con esa iluminación? Pues es despierto, ¿no? Estar despierto. De hecho, iluminación es Buda, es el alma crística. Por eso dicen que cuando va a regresar Jesús, pero si la misma iglesia lo crucificó, ¿no? Claro. Entonces, el alma crística ha estado aquí en la tierra por lo menos 8 veces, pero el ser humano siempre la ha repelido porque lo que quiere la iglesia precisamente es que no se descubierta todo este gnosticismo mal ocupado, ¿no? Distorsionado. Yo ahí tengo una pregunta personal. Yo siempre le pregunto a otras personas que se dedican, por ejemplo, a lo paranormal, que qué opinan de que hay más manifestaciones paranormales y no tantas manifestaciones tan directas, por ejemplo, de Jesús o de Dios. Bueno, eso por un lado. Sin embargo, también hay controversia porque pues hay seres oscuros que les dan nombre de demonios, etcétera, y hay como ese juego de bien y mal, bien contra el mal, ¿no? Como que es necesario, el ser humano necesita tener un enemigo, ¿no? Pero también creo que existen otras cosas que se ocultan bajo esos nombres y que están mal nombradas, que son los arcontes. Bueno, antes de llegar a eso, ¿por qué hay más manifestación de lo paranormal aquí en la Tierra que de lo aparentemente divino? Porque desde tu punto de vista. Pero yo te voy a poner un ejemplo muy fácil. La Llorona se aparece aquí, ¿no? Sí. Y se aparece en Chihuahua. Sí. Y la Llorona se aparece en Guanajuato. Desde antes de la época prehispánica. Y la Llorona se aparece en todos lados, ¿no? Pues, ¿tú crees que eso es normal? Que la Llorona pueda estar en todos lados al mismo tiempo. Que fuera omnipresente, ¿no? Ajá. No lo sé exactamente. Desde un punto de vista esotérico, sí. Siempre. Por la oblicuidad. Entonces, la oblicuidad. Yo te puedo decir que los desencarnados no hacen ese tipo de manifestaciones. O sea, las personas que están muertas, que no saben ni siquiera que están muertas, no hacen ese tipo de manifestaciones. Porque tendrían que tener conciencia para intentar hacerlo, ¿cómo hacerlo? ¿No? Sí, ellos ni siquiera saben que no pueden trascender todavía. Okay. Entonces, un gris tiene una cualidad de estar aquí y allá, de atravesar paredes. Todas las características de un fantasma lo tienen los grises. Entonces, los grises, como saben qué es lo que te da miedo a ti, se manifiestan de lo que tú quieres ver. Entonces, ellos saben, crean seres egregores. Ajá. Toda la gente cree en una cosa y ¿sí? lo ve. Entonces, los grises son los que hacen manifestaciones fantasmales. Wow. Porque nos preparan, nos capacitan de cierta forma para que los podamos ver, pero no reconocerlos. Sí, tú no lo reconoces. O sea, lo que tú estás queriendo decir, que los grises fabrican demonios o cosas similares para que con eso nosotros pues ya tenemos con qué entretenernos y ese es el foco, ¿no? Exactamente. Okay. Tú ves, por ejemplo, un santo, y que no quiero decir cuál, pero digamos un santo que es malo, ¿no? Que representa a la muerte. Okay. Entonces, ese tipo de egregor, toda la gente, que toda esa energía le va a cargar significado. Y entonces toda esa manifestación de energía que va hacia el ser egregor sube como un embudo a un ovni y los grises se alimentan toda esa energía y se alimentan. Oye, aparte de los grises, ¿quién está pues haciendo ahora la labor no tan de gandalle y estar succionando energía? ¿Que hay alguna raza que sea neutral? ¿Alguna raza? No sé, los humitas, los del planeta Humo, ¿quién es? Pues es que los humitas hay mucha...
hay mucho debate si son reales o no, ¿no? Okay. Hay muchos que son, bueno, dicen que son, que era la KGB, que era el MI6, ¿no? Sin embargo, pues hay mucho conocimiento de Humita, que tenía, digamos, hasta Chespirito, ¿no? Ya si nos vamos a esta ¿sí? cuestión, sí. Entonces, hay mucha simbología que los Humitas también trajeron y que muchas personas, digamos, famosas lo representaban. Entonces, puede que sí, puede que no. Pero digamos que neutrales, las razas progresivas no se meten, no interfieren. Solamente los que son regresivos son los que están ahí. Oye, otra cosa, y ahora sí más directa, en tu experiencia. Cuando estuviste con Joan, bueno, no es, cuando estuviste, me refiero, charlando, porque en ese entonces solamente fue con voz, con audio, tú hablaste de que tuviste una experiencia, o casi experiencia de abducción. Tuve varias experiencias de abducciones, de hecho. Pero ¿cómo funciona esa parte? De la más fuerte o la más vívida que tú recuerdes, algunos detalles que puedes dar, porque generalmente todo el mundo platica, pues me abdujeron. Pero ¿qué implica? O sea, ¿cuál es el proceso que te lleven? Independientemente de que sientas la parálisis, que si ya hay brillos afuera de la casa, fuera de eso, ¿qué sucede en ese trance? O sea, ¿cómo transportan tu cuerpo, cierran los ojos y ya estás en una mesa que es como para operar? O sea, antes de eso, ¿qué hay? Te pueden abducir junto a tu pareja, de hecho. Te puedes estar en la misma cama con la persona y ellos alrededor de 3 segundos te abducen y para allá son 20, media hora, 1 hora, 3 horas. Entonces, adentro del ovni el tiempo es diferente. Entonces, en este plano pasan segundos. O sea, puedes estar 1, 2, 3 y nadie se da cuenta de que no estás. O sea, puedes desaparecer un segundo y allá estuviste, digamos, 1 hora y regresar. Así, tal cual. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo me daba cuenta que tenía mucho sangrado de nariz desde niño, ¿no? Yo todos los días sangraba de la nariz. No sabía por qué. Entonces, yo lo veía muy común, ¿no? Pero yo veía que los demás no. Entonces, como que me empezó a dar curiosidad, ¿no? Aparte de todo ese tipo de cosas, las poluciones nocturnas. Sí, claro, sueños húmedos. Sí, sueños húmedos. Sí. Se da una connotación muy natural, pero muchas veces es para hibridar el semen. Okay. Se llevan tu semen, se llevan tu sangre. O sea, es provocado. Es provocado. ¿Cómo te empezaste a dar cuenta? ¿Cómo fue? Lo que pasa es que cuando yo empecé a tener todo este tipo de lectura de mantras y todo eso, cuando tuve la primera parálisis de sueño, yo sabía que eso no existía. Entonces yo empecé a repetir el Kodosh, Kodosh, Kodosh y de repente reaccioné y fue cuando vi ya toda la escena. ¿Cómo es el mantra? Perdón. Kodosh, Kodosh, Sabet. ¿Qué significa? Bueno, el más fuerte es Bhavanam Kevaram, que es solamente la vibración de Dios. Okay. Todo este tipo de mantras es sánscrito, ¿no? De hecho, entre reptiles, lo más probable es que todas sus peleas son con mantras. Y ellos no se agarran a golpes. No hay algo físico. No hay algo físico. Es vibración. Es vibración. De hecho, tú serías incapaz de poder decir el nombre de Yahvé. O sea, Yahvé, pues su nombre es Enlil, pero eso significa Dios del viento, ¿no? Es como Satanás, que es Enki, pero es el Dios de la tierra. Entonces, Señor de la tierra, o Ea, Señor del agua, ¿no? Su nombre real no se sabe. Según Anton Parks, pues dice que es Am, ¿no? Pero realmente, ¿quién sabe? No se sabe, eso es cosa que ni siquiera podrías pronunciar. Entonces, todo ese tipo de mantras tienen mucho poder. Uno de los mantras más fuertes que la gente repite es abracadabra, ¿no? Que significa mata con la palabra. Entonces, esto te lo dicen desde niño y tú estás repitiendo abracadabra. Sí, la verdad, jugando toda la vida. De hecho, te lo venden, en la televisión te lo vendían así como algo fantasioso, ¿no? Sí, Disney, ¿no? Te vendía así con los maguitos y eso. Sí, okay. te lo meten así. Entonces, pues te digo, adentro de un ovni hay muchas personas que cuando los abducen no se dan cuenta. O sea, tú pudiste haber tenido 30 abducciones y a lo mejor te das cuenta de alguna, ¿no? O sea, es absolutamente una experiencia inconsciente. Pero en tu caso, ¿cómo lograste cierto nivel de conciencia para decir, güey, ¿qué hago aquí? O percatarte, ¿no? De que estás siendo abducido, ¿no? Pues por medio del mantra, por medio de mantras. Entonces ya cuando pude despertar, pues me di cuenta de toda la escena. No, ya. Pero para decir el mantra tenías que estar despierto. No, estaba dormido. ¿Estabas dormido? Sí, estaba dormido. Desde cuando ya empecé a sentir la parálisis de sueño y vi que ya no me podía mover y ni poder abrir los ojos, fue cuando empecé a repetir internamente el mantra. Y ya fue cuando reaccioné y abrí los ojos y ya no estaba en este plano, ya estaba en el otro, adentro del ovni. No, adentro del ovni no. La verdad es que estaba dentro de una base que está muy cerca de aquí, que es Jalcomulco. Oye, ¿y hay oxígeno donde fuiste? ¿Cómo? ¿No funciona así? Esa parte, la experiencia física ahí es importante para tener una evidencia un poco más, pues diferente, ¿no? Pues mira, es dependiendo del ovni y la raza, pero te puedo decir en mi experiencia que la densidad del aire es más pesada. Todo lo hacen como... Mira,
La gravedad realmente no es gravedad, es el electromagnetismo. Entonces toda esta es como una farsa la gravedad, de hecho también. Okay. Porque de hecho, pues, si nos vamos a la palabra gravedad es algo grave, ¿no? Entonces, te repito, antes del diluvio, pues no había atmósfera, no había esa gravedad tampoco, ni ese oxígeno, era aire atmosférico. Y de hecho, pues si a ti te dicen, no, ¿sabes que vas a ir a la luna? Que no se puede. Pero si tú llegas, por ejemplo, a otro planeta, lo que te va a preocupar es que no puedes respirar, ¿no? Y tú inconscientemente dices, no, es que no puedo respirar, no puedo salir de aquí, tengo que mantenerme aquí. Entonces, intrínsecamente tu espíritu, no el alma, tu espíritu no lo dejas viajar. O sea, tú lo bloqueas automáticamente. Tú lo bloqueas, porque Okay. dices que no puedes. Oye, y hablando de teorías, ahora sí conspiranoicas, yo no coincido mucho, me falta investigar tal vez, pero ahí sí mantengo la distancia. ¿La luna es artificial o no es artificial? ¿Es una base? ¿Es, cómo se llama? ¿Es un engaño? Hay muchos ufólogos o gente que se dedica, Gerardo Amaro, etcétera, incluso Fepo tal vez, quizás lo he escuchado por ahí, mencionan eso, que no es realmente la luna en satélite natural. ¿Tú qué opinas en tu experiencia? ¿Cómo lo entiendes? Bueno, Platón decía la luna de tiempos antes lunares, ¿no? No hablaba de la luna, y empezó a hablar de un tiempo para acá, de cuando ya la trajeron los Anunnakis por medio de otro sistema solar. Por eso es que la luna es más vieja que la Tierra. Y para el tamaño de la Tierra, pues no le toca una luna tan grande, ¿no? Nunca podemos ver la parte trasera de la luna, siempre vemos lo mismo. ¿Qué es lo que vemos? Pues son el reflejo de los continentes que están aquí en la Tierra, dentro de una cúpula. Por eso, digamos, en la masonería se utiliza una cúpula, una bóveda estelar. No es la bóveda estelar o la cúpula, no es redonda, es una bóveda. Y si nos vamos a los escritos antiguos sumerios, la Tierra fue impactada por Nibiru 4 veces. Entonces es imposible que la Tierra tenga una forma redonda. Ok. Nibiru es el planeta de los Anunnakis, ¿no? Para la banda que a lo mejor no tiene la referencia, a eso se refiere y sale, bueno, mi referencia es el libro perdido de Enki, pero tú dijiste hace rato uno diferente. Oye, eso está muy interesante. Yo creo también, coincido en que somos un híbrido, pero yo creo que no se terminó bien la hibridación. ¿Tú qué opinas de eso? Lo bajaron. El prototipo del ser humano era el Namlu, el hombre completo. ¿Has visto la película del Doctor Manhattan? Sí, claro. Pues así era el primer prototipo de la DAPA. Se empezaron a hacer hibridaciones por medio bueno, es que la Biblia dice, bueno, la antigua dice que eran por medio de los Elohim, ¿no? Sin embargo, Elohim es plural, son dioses. Tendría que haber dicho Elohá, que era un solo dios, ¿no? Okay. Pero ¿por qué fue plural? Pues porque lo tuvieron que hacer con las Cavistus, ¿no? Con las madres sacerdotisas que estaban procreando a la nueva raza. Y pues utilizaron los genes de Isis, por eso el Génesis se llama Génesis. Oye, pero no, yo entendería que a lo mejor, bueno, eso suena muy bonito, pero en el sentido quizás más concreto. Yo siento que, bueno, las coincidencias genéticas que hay con ciertos animales, yo creo que sí no son de gratis. Yo creo que sí tenemos un poco de eso y hay cierta hasta afinidad, pero que realmente yo nunca he creído y no estoy de acuerdo en la evolución de Darwin, porque nunca he visto que un simio en 10, 20 siglos evolucione a lo que nosotros entendemos como eso, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en ese sentido, ¿tú cómo lo ves? Sí, es imposible, o sea, no existe evolución. El humano solamente evoluciona por medio del frío. Solamente después de una glaciación es que el ser humano evoluciona realmente natural, de forma natural, pero todo ha sido hibridado, o sea, son hibridaciones. Y pues realmente, te digo, lo que ya querían hacer con el diluvio era ahogar al neandertal, ¿no? Porque ya no servían, ya solamente querían tener Homo sapiens sapiens. Sin embargo, bueno, me voy a retroceder, cuando estábamos con el Namlu, que era el prototipo, pues era muy poderoso, ¿no? Tanto que le daba miedo a los dioses. Entonces lo que hicieron fue dividirlo en hombre y mujer. Esa fue, digamos... Ya. Sí, y por eso ahí la metáfora o la paradoja de que la mujer salió de la costilla. Bueno, de la costilla fue del árbol de la vida de Nigishida, que es Kukulcán en México. Okay. El hijo de Enki. Oye, y aprovechando, siguiendo con la lista de teorías conspiranoicas, ¿cómo es que los mayas desaparecen de la nada? Se fueron a la cuestión de la Tierra, al interior de la Tierra, se los llevaron desde los análisis masónicos que se puede ver. Bueno, a los mayas se les llama los saltadores de tiempo. Ajá. De hecho, ellos vinieron de Maya, su diosa Maya. Entonces, lo que hicieron ellos fue solamente regresar a Maya
Ok. Solamente saltaron a su planeta y ya. Así que eso dijeron, no, pues ya estuvo. No, lo que pasa es que también los reptiles eran en ese tiempo. Las pirámides, pues como eran pirámides, fábricas de oro o de otros minerales, llegaron los reptiles para poder bajar su vibración. Por eso te das cuenta, todas las pirámides están voladas de la punta. Todas las pirámides del mundo tenían punta de oro. Pero siguiendo con la Navidad, hay una representación de Nimrod donde tiene en la mano un abeto, que es la representación del pino de Navidad, de hecho. Y las esferas, pues son las cabezas de rituales que hacía Isis en Egipto. Ok, ¿por cabezas a qué te refieres? ¿A cabezas humanas? Cabezas humanas, Okay. de rituales. Entonces, ¿cuál es el significado del árbol de Navidad ya real? O sea, no el que conocemos nosotros. Pues el abeto lleno de cabezas humanas en ritual, porque ellos comen energía. Entonces, eso es lo que representa. O sea, es algo totalmente sanguinario en el sentido, en el primer sentido de la palabra, ¿no? Y aquí ya está romantizado, ¿no? Sí, ya lo ponen como un pino de Navidad, no sé, con esferas, ¿no? Pero sí, o sea, el trasfondo es malo. De hecho, los payasos que eran sacerdotes en Egipto, cuando comían a los bebés o los masticaban, pues salían con la boca llena de sangre, ¿no? Por eso es que los payasos se pintan la boca tan exagerada, ¿no? Ok. Oye, ¿cómo funcionan ahorita? ¿Qué deidades? Por ejemplo, Molo, que ha salido hasta en series de televisión. ¿Qué otras son las que más o menos proliferan en la élite? Bueno, el más fuerte yo creo que es Baal, Nimrod, o sea, Baal, Nimrod y Yahvé, el mismo de siempre, Enlil. Pero, sin embargo, también si nos vamos a Egipto, por grado de sangre, Nimrod y Yahvé tienen el mismo grado de sangre en Anunnaki. Enki está por debajo, por eso él no es guerrero, es un genetista. Por eso es que hubo tantas problemas que tuvieron ellos, ¿no? De hecho, la historia habla de Isis, Tammuz y Set. Lo que hace Set es matar bueno, voy a decir algo muy sensible, pero bueno, mata a Osiris, y Osiris renace él mismo en su hijo, que es Horus, y su espíritu era un halcón. Estoy hablando de que Horus es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, cuando es un niño Horus, se va a la India y se convierte en Vishnu. Y entonces ahí hace todo este tipo de cosas, hace su religión hindú. Entonces, pues, es la misma entidad. Ok, con esto podemos hacer una conclusión, corrígeme a ver si me equivoco y no sé qué opinas tú, David, que vimos como una especie de falacia, en una imitación de rituales que son muy viejos, que son muy lejanos, si es que tomamos de punto de partida con cierto realismo lo que nos estás compartiendo, y pues es parte de la historia. Entonces seguimos siendo de una manera muy con un vínculo pagano y pues jugando solamente a revolcar las creencias con romanticismo, ¿no? Claro, porque de hecho la masonería maneja que los que no están dentro son neófitos, todos lo desconocen. Y para guardar todo el secreto se utiliza una forma que casi la mayoría la conoce, que es ponerse el dedo en la nariz, ¿no? Como un shh de silencio, que es la imagen de Horus. Se le llama conocimiento hermético de Hermes Trismegisto. Sí, claro. Como es arriba hacia abajo y todo eso. Claro. Como el caballo. Sí. Bien. Oye, regresando ahora, yéndonos hacia tu experiencia de nuevo. A 5 años de esa entrevista que tú tuviste con Johanan y obviamente lo que le compartiste a él, ¿ya no ha sido tan intenso tu conexión con alguna entidad? ¿O qué otras cosas te han aportado a partir de ese tiempo? Mira, he conocido otras personas que estaban como en sincronía conmigo, ¿no? Personas que no son de México, personas que son de otros países, que yo no sabía que nos habíamos conocido en OVNI. Entonces conocí personas de Nueva York, conocí personas de Culiacán, y eso también me ayudó mucho porque ellos estaban como más adelantados que yo en ese momento, ¿no? Me daban tips, me daban como, no sé, una ayuda, porque de hecho este tipo de temas o lo que te pasa, pues no lo puedes compartir con casi nadie, ¿no? No lo entienden aparte. Tampoco te lo creerían, ¿no? Tampoco te lo creen. No lo creen porque, te digo, están tan programados que todo lo van a se niega, ¿no? Te lo toman a burla o... Sí, entonces, pues sí, o sea,
no sé, o sea, te puedo decir que he visto muchas entidades que no podría yo saber qué son. O ¿Tu sea, familia cómo lo ha tomado? Cuando se lo dijiste, porque supongo que fue inevitable. sí. Bueno, mi mamá siempre me apoyó, a mi papá como que le cuesta más este tipo de cosas. O sea, no lo capta. Pero mi mamá sí, sin problema. De hecho, todo lo que me pasa arrastrando es por la línea de mi mamá, que viene de parte de mi abuelo. Pero ellos también vivieron algo así en algún momento, ¿no? Sí, claro, porque tuvimos que, bueno, lo voy a decir así, tuvimos que sacar de una esquina un reptil que estaba dentro de mi cuarto, de hecho. Entonces, era un reptil, no guerrero, ¿no? Porque también hay rangos, pero era un genetista. Entonces, Oye, ¿de qué tamaño son? O sea, ¿cómo lo hiciste? ¿Lo hablaste? ¿Hablaste con él? ¿Cómo funciona? sí, ponen palabras adentro de tu cabeza. No tanto es que te hablen mentalmente, es que tú vas como sacando las palabras como si vinieran a ti, como si estuvieras leyendo por dentro. Entonces es como que se adelantan a lo que tú vas a preguntar y todo eso. Ok, Ah, ya. Por eso dicen que son un libro abierto. ok, interesante. Y bueno, desde tu perspectiva, ¿cómo ven ellos al ser humano? ¿Saben que vamos en decadencia? Porque en este momento podemos afirmar eso. ¿Esperan que llegue un momento de colapso para ellos entrar y aprovecharse? ¿O simplemente están como que al lado de nosotros, viendo a ver a qué horas todo truena y ya de ellos se van? Porque esa parte, ¿cuál es su objetivo desde lo que tú conozcas? O de algunos de ellos, porque entiendo que no todos tienen el mismo objetivo, ¿no? Sí, pero bueno, dentro del sistema reptil, que es el que vivimos, pues ellos seguimos igual siendo ganado, ¿no? Somos una pila, más otra pila, toda esa energía para ellos. Hay muchas personas que dicen, ¿y por qué no vienen y se presentan? Pero es que para aquí, o sea... No es necesario. ¿Para qué alborotar el gallinero si ya no tenemos...? Ellos solamente se basan en el engaño, ¿no? Porque como son seres más adelantados, todos hablan del karma, pero realmente no lo entienden. O sea, el karma para ellos, que son seres despiertos, conscientes, el universo los fulmina en un segundo. Nosotros, como somos inconscientes, nos podemos morir y no pagamos el karma. Esa es la verdad, porque no sabemos absolutamente nada. Entonces ellos, ese es su miedo, que sean fulminados. Por eso tienen que engañar por medio de religión, por medio de sistemas, organigramas, por medio de un montón de cosas, ¿no? O sea, que eso de los registros akáshicos y que lo relacionan a veces con cierto tema del karma, no, es distorsión, es falso. Es real. Ah, ok. Sí, es real, pero tienes que conocer los registros akáshicos y tú abrir registros para que... No, bueno, lo cual ya es otra cosa, ya es casi- muy difícil. Sí, claro, Es muy que tengas una práctica espiritual y esotérica de otro tipo, ¿no? Bueno, pero entonces simplemente se van a mantener a la par, controlando y administrando nuestra miseria. En el momento en que tú ya empiezas a evolucionar un poquito más, te resetean. O sea, vamos a empezar de que la historia que conocemos empezó en Sumeria. Luego suben a Egipto los mismos dioses. De ahí se van a la Atlántida. En la Atlántida, pues imagínate, ¿no? Todo el imperio. Se viene Roma también, que son escultores, pintores. Estaba Platón, Aristóteles. Y de ahí algo pasa que se va a la Edad Media, ¿no? Y regresamos. Y de la Edad Media, los reseteos. ahí fue un reseteo. De la Atlántida a la Edad Media fue un reseteo. Por reseteo entendemos que se acaba, digamos, ese ciclo, esa época, o se exterminan y crean otros. Sí. ¿Qué debemos entender por ese reseteo? Te O eliminan. solo mentalmente. No, te eliminan. Ok. Te eliminan. Todos los desiertos de la Tierra fueron guerras psicotrónicas. O sea, no hay ningún desierto natural. Entonces ya cuando estábamos muy avanzados en la Atlántida, que los son negativos provenimos de la Atlántida, desde que estamos ahí ya avanzados, te vuelven a fulminar. Entonces, en la Atlántida pasaron muchas cosas. Se prohibieron los viajes en el tiempo, salir de la Tierra por portales, por portales no naturales, porque hay muchos portales orgánicos, digo, portales naturales en la Tierra. Por eso se pelean en Irán, Irak, porque están los 4 portales abiertos de ahí, ¿no? Pero aquí te resetean y otra vez vas a pelearte en caballo y a palos y O sea, vas a empezar de cero. empiezas de cero. Y ellos igual hasta se toman un descanso. Todavía no vamos a empezar hasta que Sí. empiecen otra vez su ¿Y crecimiento. eso con qué fines? ¿Nada más experimento? Para que no evoluciones. Es que llega un punto que aunque no quieras, empiezas a evolucionar. Hay muchas cosas, por ejemplo, antes de la pandemia, pues el sol Alción, que es el sol de la galaxia, te entra con los fotones solares y tu ADN empieza a aumentar. Entonces todo lo que llaman como el ADN basura se empieza a despertar. Y hay personas que ya están viendo cosas o que ya están elevándose
en frecuencia, ¿no? El ADN basura es el que dicen que es el que no han detectado para qué sirve, qué función tiene, ¿no? Son las hélices apagadas. Las hélices, ese es el nombre exacto, hélices. Oye, entonces estamos prácticamente condenados a algún día simplemente no despertar y pues nacer en un lugar donde pues es la nada otra vez, ¿no? O sea que todos reencarnamos en algún momento. Sí, si estamos aquí es porque ya todos reencarnamos. Por eso le llaman la... pasado. Decía Siddhartha que esto era el samsara, ¿no? La rueda que no termina de la trampa de la reencarnación. Y a nosotros nos llamaban los hombres niños porque pues no avanzamos. Entonces si nosotros no... Pues estamos aquí porque ya reencarnamos realmente. Pero ¿qué pasa cuando te mueres, no? Digamos que bueno, no me gusta llamarle muerte, pero cuando vas a trascender, todos hablan de un túnel de luz, ¿no? Y pues siempre es lo mismo, siempre es la misma historia, siempre es un túnel. Lo que pasa es que cuando sale tu alma, ellos tienen la tecnología de extracción que te jalan hacia el ovni. Y en el ovni, pues es un túnel, tú ves la luz, ¿no? Y cuando llegas ahí, lo que se te presenta es tu mamá, tu abuelita, tu tía, y te dicen que tienes que regresar, y tú mismo aceptas regresar. Pero si tú dijeras, no, yo no quiero, trasciendes. Okay. Por eso es una trampa de reencarnación. Y obviamente esas imágenes que tú ves, pues es lo que decías hace rato, ¿no? Que te ponen las imágenes de tus egregos o de las cosas a los que tú le diste valor para que seas influenciable, ¿no? Es como ahorita, ¿no? Que acaba de pasar la fecha de Día de Muertos, ¿no? Que pones el altar, haces toda la simbología y tú pones comida, nada más que, por ejemplo, si tu abuelita muere, digamos, ¿no? Tú piensas o ya crees que ella ya trascendió o que ya está en otro plano, ¿no? ¿Por qué te haría pensar tan egoístamente de que ella va a regresar nada más a comer un pedazo de pan? O sea, por una gota de sangre se alimentan alrededor de 50 entidades. Entonces, estas entidades en ritual de Halloween vienen a alimentarse de lo que tú le pones. Son temas muy sensibles que eso es otra cosa, ¿no? El Halloween ni siquiera, bueno, hablando terrenalmente, ni siquiera es verdaderamente norteamericano, ¿no? Viene de los celtas, ¿no? Prácticamente. Entonces, bueno, pero termina, o sea, ¿qué pasa en ese ritual? Ahí cómo se alimentan ellos. Por medio de dolores, por medio de energía, por medio la esencia, la esencia. De baja frecuencia. Las iglesias tienen catedrales, tienen catedros, ¿no? Si vamos a Tartaria, no sé si conozcan el Imperio Tártaro. Sí, claro. Bueno, la Tartaria utilizaba la energía del éter, que era la energía libre. Por eso Nikola Tesla hablaba de éter, de energía libre, ¿no? Todo ese tipo de energía es la que se alimentan ellos. Ellos saben que el quinto elemento está en el aire. Entonces, ¿cómo lo atrapan? Si tú estás vibrando alto, que es la energía tatiónica o tatión, donde Jesús hacía los milagros, pues es la energía del amor. Esa es 17 veces más rápida que la luz. No la pueden absorber. Pero si tú estás vibrando muy bajo, con odio, negatividad, o que estés muy cansado, depresión, o que estés triste, pues se alimentan así, facilito. Oye, toda esa información, por ejemplo, asegurar o mencionar que es 17 veces más rápido que la luz, ¿de dónde sale? ¿O quién te lo dijo? ¿O dónde lo leíste? Mira, bueno, si es que se lo puedes decir, no sé. Hay cosas que lo he leído, hay otras cosas que lo he visto y otras cosas que me lo han dicho. Okay. Entonces, pues como que dentro de esas tres cosas se confirman. O sea, en algún momento, una de esas fue... Sí. ¿Cuál es la información que a ti te ha calado así, que te hayan dicho pues los que te contactan? Que te haya sorprendido, tal vez, por un lado de manera personal y por otro lado a nivel humanidad. Ok, bueno, de las pocas veces que he podido entablar, digamos, una conversación real. Bueno, no una conversación, pero un intercambio de mensajes básico, no sé. Fue con una entidad llamada Yertron, que esta entidad es andromedana. O sea, de hecho, eso nunca lo he dicho, es la primera vez que lo digo, pero es una entidad andromedana, muy alta, y es que es impresionante porque cuando estás de frente con ese tipo de entidades, pues se te nubla la mente, ¿no? Si cuando ves a tu artista favorita ya no sabes ni qué hacer, no sabes ni qué decir. Obnubilado. Entonces yo estaba parado y le llevaba la rodilla para empezar. Y ya cuando él me preguntó él me dijo, pregúntame todo lo que tú quieras, o lo que tú quieras, una duda, yo me quedé en cero. Y ya nada más le pregunté que de dónde veníamos o el origen. Y me dijo, bueno, así tal cual, parafraseando lo que me dijo, que la raza humana, que Adán no era una persona, era una raza. Y que era verdad que estábamos en el laboratorio del Edén y salimos. Eso fue lo único que me dijo. Entonces, fabricados, ¿no? Sí, fabricados del laboratorio del Edén, que luego le llamaron Edén.
Ok, solo entonces cambiaron algunos términos, pero sí te confirmaron que sí salimos de algún lugar. Y sí fue así como, bueno, ya lo demás es como romanticismo, ¿no? Que expulsados y que enojados o que si se nos alguien, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, ¿tú crees que en esa línea puede haber alguna especie de, no revelación, ¿no? O que el ser humano se libere o intente, no sé si has leído el libro de George Orwell, la de la revolución en la granja, es muy bueno, ¿no? Pero yo entiendo que somos así como animales, ¿no? Entonces, ¿crees que pudiera suceder algo así o de plano estamos condenados? Mira, estamos en un planeta prisión, esa es la verdad, entonces es muy difícil. Es muy, muy difícil que a menos de que tú te liberas por medio de, por dentro, o sea, es que la salvación es por dentro. Okay. O sea, si un perrito tiene perritos, los perritos son hijos de perrito. Entonces tú eres Dios porque eres hijo de Dios. Okay. Entonces, si tú vienes de la fuente, tú puedes salir desde adentro de ti para llegar a la fuente. Hablando de Dharma, hablando de la gran conciencia, no hablando de una entidad que se hace pasar por Dios. Entonces, para empezar, pues, pues mira, Jesús nunca dijo que su papá era Yahvé, ¿no? Partiendo de eso. Entonces siempre hablaba de una fuente, de un padre, del agua. Bueno, fíjate que yo tengo, bueno, según yo no soy tan religioso, pero en teoría creo que sí, ¿no? Sí lo dijo. Entonces, ¿cómo se llama? No sé, eso, entonces es una mentira, porque yo a lo mejor sí creo haber leído que sí lo menciona, pero no lo sé, no lo voy a defender porque tampoco soy religioso, pero sí entiendo que sí lo menciona. Los fariseos era la raza de Yahvé, Okay. la raza reptil, que eran los que estaban ahí en la iglesia. Jesús estuvo... Mira, es que ya ves que llega un momento en que los años perdidos de Jesús nadie los conoce, ¿no? Y es que son temas muy sensibles, pero bueno, el cristianismo se basa en Krishna. Precisamente cuando te comentaba de que Horus se va a la India y se vuelve Krishna, hace un movimiento que se llama Krishnaísmo, que luego ocupan toda esa historia y precisamente lo hacen un egregor para creer que es la historia de Jesús. Entonces todo el cristianismo se basa en Krishna. Ok, entonces al final pareciera que nuestras creencias, desde el punto de vista, como tú bien lo mencionas, de lo que es un egregor, lo ocupan hasta nuestra propia contra, ¿no? Sí. O sea, si nosotros empezamos a creer que el vaso es mágico y nos le creemos y le decimos y le rezamos al vaso porque es mágico, entonces alguien va a venir, alguien que no vemos y va a decir, sí, sigue creyendo, y nos va a alimentar esa creencia, aunque sea falso y que realmente no es solo un simple vaso. Así funciona la vida. Así funciona. La creencia. Así funciona. Wow. Brutal. Y también todo ese tipo de apariciones, de milagros. Pues la Tierra tiene líneas ley y en esas líneas ley son puntos energéticos. Entonces cuando hay esos puntos energéticos, los reptiles o los grises hacen manifestaciones milagrosas y dicen que quieren un templo ahí, y es donde se levantan templos para seguirlos orando a ellos. Wow, y lo más perverso es que sucede, voy a decirlo así, corrígeme si me equivoco, en un plano o en una dimensión donde nosotros a los sentidos no alcanzamos a percibirlos, ¿no? Bueno, en tu caso, ¿cómo es que se despertó esa manera de detectar o de ver cómo trabajan o cómo operan? ¿Cómo sucedió ese despertar, ese desarrollo? Pues es que siempre me ha dado muchísima curiosidad todo lo que es el conocimiento en general. Entonces, yo creo que el destino me ha estado poniendo en lugares donde he conocido personas. He estado pues interactuando con chamanes, con personas del budismo, pero maestros budistas, pues con entidades que no son de esta dimensión. He conocido personas que estuve en dogmas como el de Samuel Langward, estuve 2 años. Pues he leído mucho y pues me interesa mucho. Y yo creo que eso te hace consciente y eso mismo te permite tener contacto con otro tipo de entidades. Oye, ¿cómo lidiaste cuando empezaste a conocer todo eso? Porque ahorita a lo mejor pues, lo puedes venir a soltar así, de una manera muy simplificada, por supuesto, ¿no? Porque pues es tu investigación, pero en su momento te había reventado la cabeza, ¿no? Porque por un lado, experiencias con entidades, y por otro, lees cosas que te revelan que las cosas no son, que las situaciones y la sociedad no es como es, que esta es una estructura falsa que está hecha para generar un engranaje energético que alimenta a unos y a otros. ¿Cómo lidiaste con eso, esa parte? Pues mira, a mí también siempre me ha gustado mucho el ejercicio.
siempre he estado entrenando. Entonces cuando empecé a entrenar, me di cuenta que empezaba a tener como sensaciones raras, ¿no? Como que me sentía muy bien, pero era ya demasiado. Entonces me di cuenta y empecé a leer precisamente lo de la Kundalini, de que cuando tú tienes miedo, el miedo baja por tu columna, ¿no? Pero cuando tú estás en meditación o estás equilibrado, la Kundalini sube desde la primera vértebra hasta la cabeza del Keter y de ahí te expande, ¿no? Entonces yo me empecé a dar cuenta que dentro del ejercicio, la alimentación y todo ese tipo de cosas y la vibración, pues empiezas como a experimentar estados alterados de conciencia naturales. Entonces yo te puedo decir muchas veces que manejando me han pasado muchas experiencias, he llegado a ver colores que no sé cuáles son, olores que no identifico. Entonces todo este tipo de cuestiones se han ido acumulando y yo creo que me han abierto el canal. Ahí te otra cosa, la mayoría de veces tengo gafas porque tengo fotofobia. Okay. Si yo estuve en canalizaciones de Reiki y se descubrió que mis dos hemisferios por medio de la luz llegan a tocarse y es donde abre otro canal donde puedo ver. Te puedo decir que podía haber duendes, entidades que no sé qué son, pero muchas entidades diferentes, ¿no? Hasta como de madera, como de luz, como buzos, como con escafandras, claro, como robots, como muchas cosas, porque aparte me gusta mucho pasear a mis perros y subo a los cerros y así, y entonces es donde veo muchas cosas. Muchísimas. Oye, ¿cuántas, independientemente de las que tú hayas estudiado, porque tal vez en textos de registros de otras personas, pues hay datos, pero tú, Yasmani, ¿cuántas razas conoces o con cuántas has interactuado? Interactuado bien con... Directamente, sí. Con Andromedano, que es Gertron. Digamos que es como mi guía. Él me dio un regalo, que bueno, no puedo decir más, pero es con el que más he interactuado, hasta mentalmente sin verlo. He visto grises, reptiles, sirios, venidos de Orión que no sé qué son, pero son altos güeros. No los llamaría pleiadianos, los pleiadianos pues no son así. Y pues he visto, no sé, entidades que están cubiertas completamente con monos, con escafandras como buzos, tipo robots, no sé. Pues he visto entidades estas como la que te comentaba hace rato, que parecen que no tienen materia. Se mueven como medusas, no sé, son varias. Ok, como unas 6, 7 más o menos distintas. Yo creo. Ok. ¿Y siempre el proceso de comunicación con algunas de ellas es similar? ¿Es telepático? No. ¿Es por sensaciones? ¿Te transmiten algo? Por sensación. ¿Algún calor, alguna vibración? Sí, es por sensación, te sientes como incómodo y te dan ganas como de ir a un punto que no sabes por qué. Porque te atrae, ¿no? Te atrae. Sales y hay un ovni. Y sales aquí y ya viste otro. Y de hecho, pues luego nada más es cosa de ver el cielo y ya. Y ahí. Oye, cuando hablamos de ovnis, no hablamos siempre del típico platillo volador. ¿De qué tipos has visto? Porque pues pareciera que tú hablas como si fueran carros estacionados por ahí, por el aire, y que cualquiera podía verlos, ¿no? Pero ¿qué tipos de ovni hay que a lo mejor uno no los ve siempre o solo se te presentan tal vez a ti en ciertos momentos especiales? No lo sé. Bueno, hay una base muy grande que va del Pico de Orizaba al Popocatépetl. Es de las bases más grandes que yo conozco, ¿sale? Y muchos entran por portales que son como montañas. Se meten así, tienen una luz luminosa roja abajo y se meten. Entonces he visto ovnis metálicos, muy bajitos, muy, podría dibujarlo. Ovnis luminosos, ovnis esféricos, cigarros, que yo te recomendaría que si ves algún cigarro no te le acerques nunca porque son reptiles. Y pues creo que ya. Oye, 3 Atlas y el objeto que hubo tiempo antes que era largado justamente. ¿Esos qué onda? ¿Cómo los dimensionas ahora sí en ese sentido? ¿Venían de paso? ¿No era nada? ¿Piedras? ¿Estamos de Gregor o qué? Hay ovnis que son de piedra, Como me imagino, a estas alturas ya creo todo, ¿no? Algunos ovnis de mayas, de los mayas, son de piedra. Pero bueno, hablando de imagínate, son tan tecnológicos y tan avanzados que viajan por el espacio. O sea, imagínate ya a qué punto estamos hablando que ellos hacen viajes espaciales y tardan muchísimo en llegar a la Tierra. Entonces yo no me creo tanto el 3-1 Atlas, la verdad. Yo siento que es más como... Siempre te va presentando la NASA de mentiras, ¿no?
para que tú vayas pensando y para que bajes tu frecuencia. O te vayas preparando algo, ¿no? O te distraiga para otra cosa. Porque fue muy raro que justamente el momento donde en teoría estaba más cerca, todo el sistema de la NASA falló, ¿no? Sí. Y aparte, lo que más me molestó, yo sí lo digo, es que cómo se agarraron para mame, muchos influencers que se dedican a eso, ¿no? Sí. Algunos fueron más sensatos y como que yo lo llevaba con más cautela, pero hay un montón de influencers españoles, argentinos, que no, bueno, o sea, sí, por afán de vender, te ponían hasta unas gráficas que sacaban y según ahí imágenes de no sé qué satélite, y realmente sonaba creíble, pero realmente decía, güey, o sea... Los satélites no existen. Entonces, bueno, sí, vaya, bueno, por un decir, ¿no? Ya no sé que existe, ¿no? El único satélite que yo te puedo decir que existe es el satélite de Enki, que es el Caballero Negro, que es el que rodea a la Tierra. El que según no deja salir de la Tierra. Ajá, exactamente. Bueno, pero para hablar de eso, y quería soltar una pregunta ya, porque quiero agotar lo que más pueda rápidamente mis teorías conspiranoicas. Yo no apoyo esa teoría, simplemente la dejo abierta. ¿Es plana la Tierra o no es plana? Es una cúpula. Ok. Es una cúpula. Te digo que después de tener 4 impactos de Nibiru, pues redonda no puede ser. Ya nada más por eso. ¿Pero pues, por impactos, así literalmente un choque? Sí, choques. Ok. Choques. O sea, en algún momento volverá a chocar. No creo, la verdad. ¿O fue hecho a propósito? Lo que pasa es que también el movimiento del universo cambia. Ok. También las hélices, las elípticas. Entonces en ese momento, pues sí, la Tierra tenía otro tamaño también. Bueno, la Tierra es cupular, pero ¿qué hay más allá? O sea, la cúpula tiene un límite, se cierra en algún punto, topamos y regresamos, o eternamente hay un mar en el que seguiremos hacia quién sabe dónde. Si checamos el mapa que tiene la Luna, te vas a dar cuenta que los continentes encajan perfectamente, pero hay más allá. Y ese más allá no se puede saber porque es imposible pasar de la Antártida. Es un muro de hielo que nadie puede... Es lo que te iba a decir. Hay gente que también afirma dentro de sus teorías y aparentemente pseudoevidencias que muestran que se ve una ciudadela muy lejana por allá, ¿no? Yo sinceramente solo lo creo, se me hace muy fortuito, muy para tener likes y vender. No significa que no pudiera haber algo más, pero... ¿No será también a propósito que juega el gobierno norteamericano y vamos a cerrar aquí para que se empiecen a crear ideas y pues todo el mundo siga distraído y se haga discurso sobre no, es que ocultan algo, hay una base, no es que están haciendo pruebas, no, es que sí hay otro tipo de ciudadanos? ¿Tú eso cómo lo ves? Bases hay en todos lados. Okay. O sea, bases hay subterráneas, demasiadas bases. Pero lo que sí es real es que cuando los ángeles caídos bajan, el pacto de anatema que hacen es en la Antártida. Entonces ahí hacen su base más grande. Y pues sí, dicen que digamos que la fórmula real del humano está más allá de los límites de la Antártida, donde está la otra civilización. Por eso se habla de que los extraterrestres vienen no de otro planeta, sino de ahí. Intraterrestres, ¿no? Interdimensionales. Para poder tú llegar a la Luna tendrías que ser de 4ª dimensión, digamos. Por eso es que tú no puedes ser en cohete en la Luna. Es imposible. Los reptiles que están en la Luna no pueden llegar aquí porque ellos son de 4ª y la Tierra de 3ª. Por eso es que por medio de coronas o por medio de otras cosas entran en el cuerpo de los reyes. Por eso ellos tienen un lema de que por nosotros los reyes reinan. Okay. Entonces ellos ocupan cuerpos y en rituales de luna llena es donde la vibración... Mira, está Saturno, como te comentaba desde el principio. Sí. Entonces los anillos de Saturno tienen un sonido, es como un disco que está girando. Ese sonido, esa vibración necesita un módem. El módem es la luna. Okay. Y la luna baja la energía de la Tierra para que la Tierra para que la Tierra nunca avance de la 3ª dimensión. O sea que según las visitas que hicieron los gobiernos a la Luna son mentira. Pues las hizo Stanley Kubrick en su estudio, ¿no? Sí. Bueno, y a estas alturas, con el aparente avance tecnológico, entonces también sigue siendo una mentira. Sí. O sea, imagínate, fueron en el 68 a la Luna, supuestamente, y no han podido ir otra vez. Y eso que estamos súper avanzados. Sí, hay una diferencia de la tecnología. Sí. Bueno, ¿no? Nos han hecho sentir que estamos súper avanzados, ¿no? Sí, porque es lo que nos han hecho sentir. Sí. Oye, no, pues la verdad es que está súper interesante. Y bueno, ¿y qué hay para la humanidad? O sea, ¿cómo debemos enfrentar? ¿Cuál es la postura que tenemos que tomar los que quizás, pues,
pues todavía tenemos en esta encarnación, pues algunos años todavía prohibir qué debemos hacer, cómo prepararnos, qué hacer, qué no hacer, para no estar como que tan dormidos y tan neófitos. Es que es muy difícil, la verdad. O sea, dicen que si tan solo el 10% de la humanidad despertara, todos despertamos. Por la vibración, ¿no? Por medio de la vibración Sí. de la malla frecuencial que hay en la Tierra. Pero ni siquiera el 10% ha despertado, imagínate. Yo creo que ni el 1%, ¿no? Entonces, no hemos avanzado más allá. O sea, Y ellos lo saben, ¿no? Yo creo que Ellos lo también saben. romperían Las razas progresivas no se han presentado primero porque no quieren interferir. Y la segunda es porque saben que si se presentan, los vamos a volver dioses. Y a ellos no les gusta eso. Entonces, ellos se basan en el libre albedrío. Ok, a mí ¿sabes qué? Lo único que me cuesta trabajo creer es que tengan sentimientos o emociones o ambiciones tan banales como el ser humano de quiero controlar, quiero tener energía, quiero poseer. Eso me llama la atención, por ejemplo, con el libro perdido de Enki, lo entendía porque esa frase me encanta, eso de que estamos hechos a imagen y semejanza, que también sale en la Biblia, lo entiendo perfecto, por eso hablaba de una paradoja, porque efectivamente, ¿no? En teoría venimos de otra raza, sí, un hibridaje, y por supuesto que estamos hechos a imagen y semejanza, pero quiere decir que también tenemos sus defectos, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo ves, no? Así, si hay una parte quizás donde pueda haber un pequeño hueco donde pudiera haber una posibilidad o no. Sí, mira, de todas las hélices que tenemos apagadas, tenemos 22 tipos de razas en nosotros mismos. Entonces, ellos tienen miedo a eso, ¿no? Porque digamos que hay una raza que es telépata, otra raza que... Porque era un banco genetista aquí en la Tierra antes, ¿no? Entonces hicieron mezclas y nosotros nos llaman divinos. Les da miedo a eso porque si llegamos a despertar, pues vamos a tener todas las cualidades. Te digo, seremos como el Dr. Manhattan y ya, pues, seremos Claro. imparables, ¿no? No, algo de que hecho, hablabas hace rato, bueno, mi duda es, reencarnamos, trascendemos. Las personas que no deciden reencarnar, ¿en qué trascienden? ¿Se convierten en energía? ¿Regresamos a la misma raza evolutiva que éramos antes? Hay lugares que son de cuarta dimensión que todavía tenemos cuerpo físico, pero ya hablando de una quinta dimensión, ya el cuerpo ya no Es necesario, Sí, solo como energía. sí, solamente como un transporte. En cuarta dimensión se requiere un cuerpo. Sí, todavía. Los reptiles son de cuarta dimensión. Necesitan un cuerpo, se les llama un Merkabah. Sí. Pero es que vivimos, te digo, en algo en todo un sistema que nos permite no evolucionar. Desde los cuartos, que son cuadrados y la energía solamente choca por paredes, que no son redondos. Hay muchas cosas. O sea que habría que modificar muchas cosas para alcanzar esa evolución. Sí, todo el sistema. O trascender o... No tendría que haber religión para empezar. Sí, debe ser algo Debe ser analizado de otro modo, A ¿no? partir de ahí, o sea, por eso dicen que hay una imagen, ¿no? Que preguntan a Jesús que una palabra que le diga y les dice desprográmate, pero es que es muy difícil, o sea, Sí, es que adoptarnos una doctrina es llevar un proceso estancado, ¿no? sí, aparte, o sea, tú hablas de estos temas con personas grandes y, o sea, no sé qué te hace. Sí, claro, sí, también como ¿no? Sí. No, yo creo que se puede empezar por el desapego, ¿no? Primero por restarle significado a todo eso y someterte tú a hacer esa misma prueba, ¿no? O sea, tú como persona, decir, a ver, voy a dejar de creer en lo que hay y ver qué pasa. Y de ahí empezar a trazar mi camino de una manera independiente, pero conservando ciertos principios que son acordes a una vida equilibrada, ¿no? Bueno, yo sé que suena muy simple, ¿no? Y aquí, bueno, ahora sí ya para entrar en la parte final. Primero que nada te quiero pedir una disculpa por lo que voy a preguntarte, pero yo nunca he estado de acuerdo en el hermetismo de la masonería y de hecho se me hace muy envidioso y yo ahí te pregunto directamente, ya que tú desde hace rato soltaste por ahí algunas claves sobre eso, ¿crees que eso ayuda a la humanidad? ¿Crees que así debería ser? ¿Crees que eso es lo más sensato? No, coincido contigo, o sea, todos tendríamos que tener acceso a ese tipo de información, esa es la O verdad. sea, el sistema está mal, ¿no? Sí, pero también otra cosa sí cierta es que esa información es como muy celosa, ¿no? De hecho, cuando tenían hasta Egipto en las escuelas de misterio, no todos podían acceder, a menos de que tuvieras disposición y estuvieras abierto a querer aprender, ¿no? Okay. Entonces, si tú mismo no tienes... Mira, yo te puedo dar un libro
y yo estoy seguro que a lo mejor no lo vas a leer. Claro. Entonces ya depende de cada quien. Si tener que yo ir y de plano así, hincarme, tocar ahí en la puerta donde está el compás y la escuadra, es decir, quiero el libro. Sí. O sea, el conocimiento es libre para todos, ¿no? Y ya decide quién obtenerlo y quién no. Sí. Bien, pues para cerrar, Yasmani, ¿alguna conclusión que tú nos puedas dar personal con base a tus vivencias, experiencias o algún contacto que has tenido? Bueno, mira, lo que me han dicho es que el mejor yogi, el maestro yogi, no es el que se aísla en la montaña, ¿no? Es el que convive con la Matrix sabiendo lo que es. Entonces, hay mucha simbología, todo el sistema está lleno de simbología, o sea, desde las manos, mudras, palabras, todo es simbológico, ¿no? Y toda esa simbología siempre va porque se alimentan de ese tipo de energía, ¿no? Tú no lo sabes, como hace rato que te decía, puedes repetir abracadabra y tú nunca vas a saber qué significa mata con la palabra, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas, palabras, mantras, todo, que sean repetitivos, simbologías, mudras con las manos, cualquier tipo de cosa, si tú ya sabes el fondo, el conocimiento, ese primado lo haces positivo, entonces ya no te afecta. ¿A qué te refieres con primado? El primado negativo es lo que tú te dicen y tú te lo crees. Y lo admites y lo defiendes, el sistema a morir, ¿no? Entonces, si tú ya sabes el trasfondo, ese primado en vez de negativo lo haces positivo. Bueno, pero ¿qué significa primado? O sea, primado es todo eso que te meten como la programación. Una programación. Ok, ya. Sí. ¿Como una religión? También. No, pues todo, ¿no? Toda la manera de vivir y de pensar. De hecho, todo este sistema pues, ya se utilizó en Marte. Okay. Y por eso Marte es una colonia de esclavos. De hecho, todos los barcos, los aviones que se pierden en el Triángulo de Bermudas, pues están en Marte. Sí. Es un portal orgánico que va directo para allá. Es el portal natural más grande. El Triángulo de las Bermudas, el Triángulo del Dragón, todos donde se pierde la gente, hay montes. ¿Y eso es algo que a ti te dijeron? Sí. Okay. Sí. Y están allá y las colonias de Marte son de reptiles y de insectos. Y trabajan como esclavos. Wow. No, pues ahora sí que hay mucho que analizar, hay mucho que aterrizar y sobre todo pues hay que actuar bien y ser congruentes, ¿no? Con las cosas, ¿no? Pues mi David, ¿algo más que quieras? No, ya yo creo que es bastante. Tenemos mucha tarea para pensar y analizar todavía bastante. Así es. Pues Yasmani, los micrófonos están abiertos, bienvenido, ojalá y vengas y aceptes una invitación más adelante. Nosotros no somos como otro podcast, iba a haber otra entrevista, ¿cómo se llama? Pero pues gracias porque son temas controversiales, son temas complejos y que se deben decir, ¿no? Hasta donde se pueda, porque también por supuesto aquí respetamos, por supuesto, digamos, el perfil que tienes, por decirlo de una manera, espero no decirlo de una manera ofensiva, lo digo con todo respeto, pero pues también es bueno pues escarbar de vez en cuando, ¿no? Entonces, bienvenido y gracias por compartir. David, muchas gracias. No, al contrario, por haberme invitado otra vez a estar aquí presente. Sale. Lo mejor. Banda, muchas gracias. Piénsenle y desafánense, desprográmense. Vibren alto y positivo. Y no se traben como David. Como David. Dale, bye.